Yo soy Mario Alberto desde México, bienvenido. En este video te voy a resumir la historia de México en 10 minutos. Comenzamos. El territorio hoy mexicano fue una de las cunas donde surgió la civilización de manera original. Este periodo es conocido como Mesoamérica o México prehispánico. Durante 3000 años florecieron varios mosaicos de culturas: olmecas, mayas, zapotecos, mixtecas, nahuas, purépechas y otros más. Son emblema de México ante el mundo, y la herencia cultural de estos pueblos son parte de la identidad de los mexicanos. En este canal puedes encontrar varios videos que hemos dedicado a este periodo de la historia de México. Ya en el siglo XVI aparecen nuevos actores en la escena mesoamericana. Los castellanos llegaron desde las Antillas y entablaron alianzas con los pueblos enemigos de los mexicas, el imperio más poderoso de Mesoamérica, el cual cayó en 1521. En los siguientes 30 años, otros conquistadores incorporaron el resto de Mesoamérica a la monarquía hispana. El conquistador más conocido es Hernán Cortés, pero hubo otros, incluyendo a indígenas, negros libres e incluso algunas mujeres, de los cuales hablaré en otro video. En 1535 se fundó el Virreinato de la Nueva España como parte del Imperio Español. Aridoamérica, que corresponde al norte del actual México y sur de Estados Unidos, fue conquistado de manera paulatina entre los siglos XVI y XVIII, desde las Californias hasta Texas. El Virreinato de la Nueva España duró 3 siglos y el México actual no puede ser entendido sin esta etapa histórica. Fue la primera vez que todo el territorio mexicano fue gobernado por una única autoridad central, la monarquía católica española. Durante este periodo se difundió el cristianismo católico entre los pobladores nativos. Asimismo dio comienzo el proceso del mestizaje, es decir, la mezcla biológica y cultural de diferentes pueblos y etnias: europeos, indígenas americanos, africanos e incluso algunos asiáticos. Sin embargo, las políticas practicadas por los reyes borbones generaron un descontento en la población obispana desde el siglo XVIII. En 1810, con España invadida por las tropas de Napoleón, un sacerdote llamado Miguel Hidalgo comenzó una guerra civil que se prolongó por 10 años. La guerra se culminó cuando ambas partes pactaron el Plan de Iguala, que dio fin a la lucha armada mediante el movimiento trigarante en 1821. Trigarante por 3 garantías: la independencia, la unidad de todos los habitantes de la Nueva España y la oficialidad de la religión católica. Los colores de la bandera de México tienen su origen en la bandera del ejército trigarante. Este entró triunfal a la Ciudad de México y a los pocos días se proclamó la Declaración de Independencia del Imperio Mexicano, que incluía la península de Yucatán y Centroamérica. El país llamado México nació entonces como un imperio y su primer emperador fue Agustín de Iturbide, el cual duró en su cargo solamente un año. Y México se volvió una república. Y de una manera muy breve se pueden resumir los primeros 50 años de vida independiente de México. Un país que nació en bancarrota por la prolongada guerra civil, obligado a pedir préstamos a potencias extranjeras, amenazado por estas mismas potencias al no poder pagar las deudas, y con conflictos políticos internos muy fuertes que provocaban continuas sublevaciones, motines, guerras civiles y golpes de estado. De hecho, había presidentes que solamente duraban días en el cargo antes de ser depuestos o renunciar. Hubo al menos 10 casos de territorios mexicanos que se quisieron desprender del país. Yucatán, Centroamérica y Texas tuvieron éxito. Entre 1822 y 1872, México enfrentó cuando menos 5 invasiones de españoles, franceses, británicos y estadounidenses. Voy a mencionar nada más 2. La guerra de 1846. En esta guerra, Estados Unidos, en plena expansión territorial y demográfica, invadió los territorios del norte, bloqueó los principales puertos del país y ocupó la capital de la República. México presentó muchas batallas y obtuvo algunas victorias, pero finalmente la guerra se perdió y con ella la mitad de nuestros territorios en 1848. Esto marcó la mentalidad mexicana, el patriotismo y las relaciones asimétricas con el vecino del norte. Después de la guerra con Estados Unidos, México tuvo una dictadura, una nueva revolución
una nueva constitución que provocó otra guerra civil que enfrentó a conservadores y liberales, obteniendo la victoria los liberales de Benito Juárez en 1861, pero con pretexto de cobrar una deuda, los franceses de Napoleón III invadieron México en 1862 y con la ayuda de los conservadores instauraron el Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Sin embargo, las guerrillas liberales leales a Benito Juárez combatieron y derrotaron a las fuerzas imperiales de Maximiliano de Habsburgo, quien fue fusilado en 1867. Así fue que Benito Juárez pudo consolidar la República Liberal en México, misma que gobernó hasta su muerte. El sucesor de Benito Juárez fue derrocado por Porfirio Díaz, quien gobernó México desde 1877 hasta 1911. Durante esas 3 décadas, Porfirio Díaz gobernó México con mano de hierro, pacificando y controlando todo el país. Así logró la industrialización del país y tender una extensa red de comunicaciones y transporte, con un alto precio social. El grueso de la población vivía en la miseria, pueblos indígenas esclavizados o casi exterminados, periodistas, huelguistas y críticos perseguidos, encarcelados, silenciados o muertos a tiro. Había tensión social, resentimiento y rechazo a la clase política del porfiriato que se había envejecido en el poder. En 1910, mediante un fraude electoral, Porfirio Díaz rompió su promesa de abandonar el poder. Entonces el candidato opositor, Francisco I. Madero, convocó a la rebelión armada, iniciando la Revolución Mexicana, el primer gran movimiento social a escala mundial y que tuvo repercusiones también en América Latina. La Revolución Mexicana incluyó la clásica lucha de facciones revolucionarias, presidentes asesinados, intervencionismo estadounidense e incluso una guerra santa. Las aguas se calmaron hasta 1929. Ese año pasaron 3 cosas importantes. Los obispos mexicanos y el gobierno llegaron a un acuerdo político para poner fin a la guerra de los cristeros. Comenzó la Gran Depresión y se fundó el Partido Nacional Revolucionario. Este partido cambió su nombre a Partido Revolucionario Institucional y gobernó México desde su creación y se mantuvo en el poder el resto del siglo XX. La dictadura perfecta, en palabras de Mario Vargas Llosa. El régimen priista se pareció mucho al régimen porfirista. El poder se mantuvo en manos de una selecta casta política corrupta, que ejercía el poder de una manera autoritaria. Había control de los medios de comunicación y censura. Las elecciones estaban arregladas. Hubo persecución de opositores, críticos, estudiantes y pueblos indígenas. Pero también se nacionalizó el petróleo durante el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas. La economía y la población crecieron durante varias décadas, el país se modernizó, se crearon instituciones públicas que daban servicios de educación, salud y derechos laborales y atención a los trabajadores. Y hubo una fuerte explosión de producción cultural marcadamente nacionalista. Tenemos así el cine de oro mexicano, el muralismo, etc. México adquirió prestigio internacional y fue refugio de exiliados provenientes de Europa y Sudamérica. México fue el primer país de Latinoamérica en organizar unos Juegos Olímpicos y en 1994 firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Ya hacia el año 2000, después de varias décadas de lucha, la sociedad mexicana logró la alternancia política, aunque los 2 sexenios azules no se distinguieron mucho de los últimos sexenios priistas. La violencia, el narcotráfico, la corrupción y las crisis económicas se agudizaron. A este punto ya había millones de mexicanos en Estados Unidos. La vuelta al PRI en el año 2012 mostró la amnesia social mexicana, la eficacia de las políticas mediáticas y la compra de votos. El sexenio de Peña Nieto fue una sarta de asesinatos, desapariciones, persecución a periodistas, escándalos de corrupción e impunidad y entrega de recursos naturales a capitales extranjeros. Peña Nieto dejó el poder con solo un 10% de aprobación popular. En el año 2018, luego de 15 años en campaña, Andrés Manuel López Obrador se hizo con la presidencia de la República, con el amplio apoyo de un sector popular con esperanzas de cambio. Y así llegamos al presente. En medio de grandes retos, aquí seguimos los mexicanos. Pueblos fuertes, diversos, a prueba de todo, no nos rendimos y saldremos adelante. ¡Que viva México!